historia? La historia es una ciencia social que estudia sucesos pasados. El suceso que definió y separó la historia de la prehistoria fue la escritura. Por esa razón se divide en dos partes: historia antigua de Oriente, historia antigua clásica. La historiografía son los métodos y técnicas para la escritura de la historia. El método elegido es el método científico. Estos métodos compartidos por historiadores forman escuelas historiográficas. ¿Qué son las escuelas historiográficas? Estas escuelas estudian la historia como ciencia. Nos cuenta que el motor de la historia es la lucha de clases sociales. Se desarrolla más que nada el positivismo y el materialismo histórico. ¿Qué es la Escuela de Annales? Es una escuela francesa que comenzó en 1929 produciendo revistas y fue la más importante de las escuelas historiográficas. La primera generación de esta escuela estaba dirigida por Marc Bloch y Lucien Febvre. Su aporte al conocimiento histórico era la incorporación de distintos tipos de fuentes tales como escritos, arte, música, etc. La tesis de Bloch fue publicada después de su muerte por Febvre en 1952 a 1953. ¿Cómo investigan los historiadores? Ahora también es importante saber cosas como que los historiadores utilizan fuentes para escribir la historia. Con respecto a esto, existen al menos dos tipografías. La primera tipografía está separada en dos: las primarias, las cuales son las que se realizan durante el hecho, y las secundarias, las cuales son analizadas después del hecho. La segunda tipografía también está dividida en dos: son las directas propias del hecho o las indirectas, que son consecuencias del hecho. Fuentes de la historia. Los historiadores tienen un método de investigación que consta de 6 pasos. Este es muy parecido al método científico, y los pasos son: 1. La elección del tema que se va a tratar. 2. La elaboración de la hipótesis. 3. La búsqueda de información utilizando diferentes fuentes. 4. Análisis de la información obtenida. 5. Elaboración de conclusiones. 6. Difusión de la información. El robo de la historia es un libro escrito por el antropólogo Jacques Boudy. Lo primero que nos cuenta la introducción, y que veremos a lo largo del libro, es la apropiación por parte de Occidente. Esta apropiación es sobre conceptos, valores y sentimientos. La apropiación de cosas tan propias como la democracia, la libertad, la familia y hasta el amor. Todo esto quiere decir que Occidente impone maneras y formas de hacer ciertas cosas como amar. Por supuesto, existen libertades que Europa impone más que en otras. Este libro también nos cuenta sobre el positivismo. El positivismo significa que una persona hace lo que quiere más allá de cómo le puede afectar a los demás. El positivismo se impone como valor en los movimientos colectivos. Este libro nos cuenta un claro ejemplo de etnocentrismo. El etnocentrismo es una actitud de ciertas sociedades al pensar. Ahora, ¿cómo contrarrestamos ese etnocentrismo para poner a esta historia mejor? Lo primero es poder mostrarse escéptico, o sea, no creer en todo lo que nos dicen. Lo segundo, mirar la historia desde abajo. Significa mirar como la miran los menos afortunados. Lo tercero es darle importancia al pasado no europeo, y lo último, la ubicación de los hechos en el tiempo y espacio variable. Con respecto a lo último, el tiempo, Occidente se apropió del cómputo del tiempo, o sea, el criterio religioso y el gregorio, el calendario solar. Boudy sostiene que el ordenamiento del tiempo sigue un criterio religioso, porque la religión dura más en el tiempo que el Estado. Con respecto al espacio, para representar se utilizan mapas. Se impuso un mapa que es el de proyección occidental. Algo muy importante para tener en cuenta es que no se necesita tener escritura para leer un mapa, pero sí saber leer un código. Otro tema que toca este libro es la periodización. La periodización es la organización del cómputo del tiempo. Todas las civilizaciones, que son sociedades con escritura, tienen periodización propia interna. Ahora bien, Occidente impone modelos globales a todo el mundo. La periodización positivista nos dice que tenemos la Edad Antigua, que se divide en Oriente y en Clásica. Luego las edades que se dividen en 3.
que se cuentan desde la aparición de la escritura, 3000 a.C., de 3500 a.C., las cuales son la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Por otro lado, el materialismo histórico, que se divide en los modos de producción. Tenemos 7 etapas: el comunismo primitivo, el asiático, el cual no progresa, el antiguo, el germánico, el feudal, el capitalismo y el comunismo. Y el último tema a tratar es una progresión en la historia. Se trata de que el positivismo europeo construyó una imagen de que el tiempo en Occidente es lineal y por oposición en Oriente es circular. Pero la realidad es que hay una linealidad asociada al progreso donde sea.